Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Flashback en el abismo. Su primer día de trabajo oficial en la ciudad fue bastante agotador. Los guardias no se cortaron ni un pelo a la hora de aprovecharse de su habilidad para reparar los objetos viejos y rotos. Habían dejado a Izuku en lo que parecía una simple tienda para arreglar cualquier objeto que la gente le traía. Cada 10 minutos un desconocido aparecía con algo más raro que el objeto que reparó antes. El peliverde había arreglado ya sillas, ropa, armas, juguetes, aparatos eléctricos, muebles, cuencos de comida, libros, herramientas, prácticamente de todo. Cualquier objeto que se podía hallar en casa fue arreglado por el peliverde. Lo peor era que no podía levantarse de la silla hasta que no hubiera terminado con sus horas de trabajo. Había excepciones como cuando tenía que ir al servicio a almorzar algo. Pero por lo demás el adolescente era prácticamente un prisionero. Ya no le hacía tanta gracia pasar 7 días en la ciudad. Lo único bueno de todo aquello era que podía entrenar su habilidad de forma segura y sin miedo a ser atacado por una bestia. En la actualidad, los policías rodeaban el perímetro de la USG para proteger a los estudiantes de la UA y arrestar a los villanos que quedaban en el edificio con forma de cúpula. 4 ambulancias asistían a los alumnos uno por uno para asegurarse de que no tenían heridas graves. El profesor Aizawa había salido medianamente ileso gracias a la participación del peliverde al que llamaba alumno. Sin embargo no estaba feliz, no había motivo para estarlo. Fueron atacados por sorpresa por un grupo autodenominado como Liga de Villanos, dirigido por un hombre que no tendrá más de 20 años y con una notable enfermedad mental además de un fetiche con las manos. Ya casi está listo, dijo uno de los paramédicos que vendaban su brazo roto. Aizawa no le prestó atención. El héroe clandestino apenas daba gracias por su suerte al salir con vida. Miraba a todos los alumnos mientras suspiraba y se alegraba porque nadie fuera herido de gravedad, a excepción de Bakugou. Eraserhead no sabía los detalles de lo que sucedió. Su memoria solamente fue capaz de registrar la pelea entre el gnomo y su alumno de cabello verde, a partir de ahí todo era una neblina de recuerdos difusos, producto del golpe que la bestia de cerebro expuesto le propinó en la cabeza. Lo poco que sabía era gracias a las explicaciones de los alumnos. Por lo visto Midoriya logró derrotar e inmovilizar al villano del cerebro expuesto como si fuera un juego de niños. Esto era difícil de creer. Aizawa había visto y sentido en su carne la velocidad y fuerza sobrehumana de la mascota de ese tal Shigaraki. El héroe clandestino aseguraba que, incluso los mejores héroes, eran incapaces de hacer frente al gnomo, y, según el testimonio de Todoroki y Kirishima, el peliverde derrotó, no, humilló a la bestia. Aizawa tendrá que interrogar a Midoriya para aclarar de una vez cuál era su dichoso Kirk, cuál era ese capricho que lograba hacer realidad cosas imposibles como derrotar al gnomo, salvar la vida de Uraraka, teletransportar una pelota a 89 kilómetros de distancia y tener supervelocidad. Pero aquello no era lo importante, sino lo que pasó después de que el gnomo fuera derrotado. En ese momento Aizawa tenía que confiar únicamente en el testimonio de los 2 alumnos que lo vieron todo. Según ellos, Midoriya les pidió que fueran a rescatar a los alumnos que quedaban mientras él se encargaba de los villanos, pero Bakugou se negó a aceptar las órdenes de Midoriya, afirmando que era capaz de derrotar a los villanos solo. Al parecer Midoriya perdió la paciencia con el rubio explosivo y le abandonó para ir a salvar al resto de compañeros. Sí, era un auténtico lío, pero fue el resultado de que Bakugou perdiera el brazo izquierdo junto a una inmensa cantidad de sangre. Si no fuera por la reacción rápida de All Might, el rubio explosivo habría muerto desangrado. Y ahí venía un gran problema. ¿Qué debía hacer Aizawa como maestro? Podría castigar a Midoriya por enfrentar a los villanos y después abandonar a su compañero Bakugou, siendo consciente de que el rubio podría morir, pero resultaba que Midoriya no había roto ninguna regla. El peliverde se lanzó al combate para rescatar a su maestro. Después, al abandonar a Bakugou a su suerte, tampoco rompió las reglas porque no era su deber derrotar a los villanos, era el deber de los maestros. Midoriya, después de lo ocurrido, no podía ser castigado porque técnicamente no había hecho nada malo. Aizawa también dudaba en castigar a Bakugou Katsuki porque decidió enfrentar a 2 villanos él solo, no obstante después de las heridas que sufrió el rubio explosivo, muy probablemente no podrá continuar en el curso heroico, así que Aizawa no podía castigarle, sería demasiado cruel hacerlo.
Con Kirishima y Todoroki pasaba algo parecido al tema de Midoriya. Ambos no habían hecho nada que quebrase las normas de la UA, en todo caso merecían una felicitación por rescatar a los alumnos atrapados en las diferentes secciones de la USG. Al final el único que merecía un castigo era él mismo por no poder proteger a los estudiantes de manera efectiva del peligro. A 20 metros de Aizawa, All Might, camuflado en su forma esquelética, observaba y ayudaba a Naomasa en su trabajo de interrogar a los alumnos. El héroe número 1 no había dicho nada aparte de su nombre para presentarse como Toshinori Yagi delante de los adolescentes. El detective era el único que hacía las preguntas. All Might sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento por no haber estado desde un principio con la clase. Las cosas habrían sido muy diferentes, pero no, él tuvo que gastar su preciado tiempo haciendo el trabajo que cualquier héroe de bajo rango habría solucionado solo. A veces tener un fuerte deseo de justicia le hacía olvidar su propio tiempo. No sabía que él estaba aquí, dijo de repente Naomasa, sobresaltando al héroe número 1. All Might siguió la mirada de su mejor amigo hasta dar con Izuku Midoriya. El joven se encontraba prácticamente en buen estado y hablando con Uraraka Ochako y Lida Tenya. ¿Ocurre algo con el joven Midoriya? No dudó en preguntar All Might. Naomasa asintió al mismo tiempo que se ajustaba el sombrero. ¿Recuerdas cuando te hablé de una víctima de secuestro que se negaba a hablar de lo que le sucedió mientras estaba cautivo? Los ojos sombríos de All Might se abrieron. ¿Midoriya es ese mismo chico? Naomasa dio un segundo asentimiento antes de caminar hacia el trío de estudiantes. Se sintió un poco nervioso cuando entró dentro del campo de visión de Izuku Midoriya. El adolescente daba miedo, pero el detective mantuvo las formas con profesionalidad. Buenos días, soy el detective Naomasa, se presentó con una expresión tranquilizadora, quiero haceros unas preguntas sobre lo que ocurrió en hace apenas media hora. Uraraka y Lida asintieron, pero Midoriya se quedó quieto, mirando cada gesto del detective. Naomasa, si dijera que le gustaba interrogar a Midoriya, su kit de detección pitaría como un loco por mentir. El detective había visto durante su trabajo a muchos villanos y pocos podían rivalizar con la mirada serena y salvaje del peliverde. Era como tener a un depredador a punto de atacarle, por suerte tenía al héroe número 1 al lado. Empezaré las preguntas, señaló el detective al mismo tiempo que elegía una página en blanco de la libreta. ¿Podéis decirme todo lo que ha pasado antes y después de la llegada de los asaltantes? Lida y Uraraka asintieron y empezaron a explicarle con entusiasmo. La peculiaridad le permitía detectar las mentiras, lo que la hacía idónea para los interrogatorios, pero tenía varios puntos débiles. 1. El kit de Naomasa solo puede detectar las mentiras que vayan dirigidas a él. Si dos personas mantienen una conversación ellos solos, el detective no sabrá quién está mintiendo a menos que Naomasa haga una pregunta a alguno de los dos. 2. Su kit funciona mejor cuando el detective interroga a alguien utilizando preguntas sencillas y cortas. Al haber menos palabras, es más fácil encontrar las mentiras. 3. El kit de Naomasa solo detecta mentiras, es incapaz de descubrir la verdad por sí solo. 4. El kit de Naomasa solo es capaz de detectar una mentira si la persona interrogada es consciente de que está mintiendo. 5. El kit de Naomasa no funciona en conversaciones grabadas. El detective tenía en cuenta estos puntos débiles a la hora de interrogar a alguien y los recordaba uno a uno siempre que hacía una pregunta. Se había arriesgado a pedir una explicación larga a los 3 alumnos, pero lo hizo porque así sería más probable que Midoriya aportara algo a la declaración. Sí, esa era la intención oculta del detective, saber más del adolescente verde. Su historial y caso de secuestro continuaban abiertos a fuerza de voluntad del detective. Ya que el adolescente no quería aportar información, Naomasa debía obtenerla utilizando trucos poco legales. Tal como sospechó en un principio, Izuku Midoriya no abrió la boca en ningún momento. Sus ojos verdes oscuros no habían despegado de él. Le miraba a los ojos, a las manos, a los pies, a los bolsillos de su gabardina y al arma que llevaba. Naomasa se sentía como si le estuvieran analizando. Para All Might, que apenas tenía experiencia en los interrogatorios, todos estos detalles eran invisibles. A sus ojos, su mejor amigo apuntaba la información que Lida y Uraraka escupían mientras Midoriya se mantenía en silencio. Cuando Lida y Uraraka terminaron, Naomasa apenas había obtenido nueva información de Midoriya. El misterioso peliverde continuaba siendo la interrogación que ocultaba las respuestas que el detective quería desentrañar. Flashback en el abismo. El tercer día de Izuku Midoriya en la ciudad resultó diferente de los anteriores.
La aburrida y soporífera rutina de arreglar objetos con su habilidad de moldear se había visto sustituida por las tareas en el campo. Uno de los guardias que le interrogaron había llamado muy temprano a su habitación. Izuku, que había aprendido a tener un sueño muy ligero y a despertarse alerta, saltó de la cama con la lanza en la mano y un cuchillo en la otra. No se esperaba aquella visita repentina y no objetó nada cuando el guardia le pidió ayuda en los campos de cultivo, pues era temporada de recoger el trabajo cultivado durante meses en la tierra. El peliverde, que apenas sabía de agricultura, debió obligado a prestar la ayuda. La luz de los cristales incrustados en el techo de la inmensa cueva era demasiado realista, daba la sensación de estar en el exterior. De no ser por el olor a humedad, el peliverde habría sentido que estaba en Japón de nuevo. Mirando a todos lados solo veía campo de cultivo, parcelas enormes que habían sido tratadas con mucho esfuerzo e ilusión. Las verduras, hortalizas y tubérculos asomaban sin vergüenza y en su verdoso esplendor del suelo fértil. Aquello a Izuku le recordaba esos momentos hace 5 años en el que su padre le llevaba con los abuelos para ayudar en el campo. Por desgracia su padre ya no estaba y sus abuelos habían fallecido. Buenos días, Deku. Izuku giró la cabeza para ver a un anciano sonriente saludarle. El adolescente, durante sus trabajos reparando objetos, había hecho algunas amistades con los habitantes de la ciudad. Buenos días, viejo Ron. Izuku le devolvió el saludo. A partir de ahí Izuku pasó toda la mañana sacando verduras junto a otros habitantes de la ciudad. Mientras lo hacía, mantenía la mirada en el frondoso bosque que rodeaba la zona habitable de la cueva. Escondida en alguna parte de los árboles se encontraba la salida. 4 días más, pensó el peliverde. En la actualidad, la UA cerró sus puertas durante el día después del ataque. Era una medida que tomó el director Nezu para darle un descanso a sus alumnos y para discutir con los maestros sobre lo ocurrido. Se habían reunido Blood King, Midnight, All Might, Aizawa, Cementos, Sniper y el director. Los ánimos estaban por los suelos en la reunión. Present Mick, el alegre maestro y héroe amante del espectáculo, no sonreía siquiera. El director carraspeó sonoramente. Supongo que ya sabéis el por qué os he llamado. Todos los maestros asintieron, incluso Aizawa, que no estaba dentro de su habitual saco de dormir. Ayer un grupo autodenominado como Liga de Villanos atacó a nuestros estudiantes en el edificio de la USG durante una práctica de rescates. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre este tema. Cementos fue el primero en alzar la mano. Es un suceso muy desafortunado, no podemos bajar la guardia ahora que hay un grupo de villanos amenazando nuestra seguridad. Varios asintieron. Cementos tiene razón, le apoyó el héroe Blood King, fuimos atacados y ahora tenemos que devolver el golpe con fuerza. No vamos a permitir que esos imbéciles nos asusten. El héroe gritó la última parte como el que hacía una declaración de guerra. Cementos se sobresaltó, pues Blood King había malentendido sus palabras, su idea no era provocar una guerra, solo reforzar la seguridad. Lanzarnos en una batalla no es la solución, le regañó Nemuri, la heroína de más 18. Ni siquiera sabemos cuál es su escondite. Lo sabríamos si cierto héroe número 1 hubiera detenido a los villanos. Contraatacó el héroe de la sangre. All Might sintió como si le golpeasen. Blood King, no creo que All Might tenga la culpa de nada, opinó el héroe Present Mick. Nezu puso los ojos en blanco. No soportaba la capacidad de los seres humanos para echar la culpa a otros de los errores que pasan. El animal con Kirk aplaudió con fuerza para evitar una pelea entre los maestros. Todos se callaron al momento. He convocado esta reunión para tratar el tema del ataque, no para discutir como niños, Nezu les reprendió. Me gustaría que Aizawa y All Might expusieran ante todos lo que ellos vieron en la USG y que podamos todos analizar la situación. Aizawa suspiró aunque ya sabía que Nezu le iba a obligar a hablar sobre el tema del ataque. Explicó lo mejor que pudo sobre la situación vivida el día anterior. All Might añadió información desde su punto de vista para pulir el informe que hacía el héroe clandestino. Ambos dijeron que creían que la invasión de los periodistas tiene alguna relación con el ataque de la USG. Probablemente un villano aprovechó el descontrol para colarse y robar los horarios de la excursión a la USG. Cuando terminó todos les miraron en silencio. La primera en hablar fue la heroína de más 18. Así que aparecieron de la nada con un Kirk de distorsión para matar a All Might con ayuda de un tipo gigante y con el cerebro expuesto. Después enviaron a los alumnos a las zonas de la USG junto a villanos de bajo rango como distracción. En esencia sucedió así, dijo Aizawa, los únicos villanos peligrosos eran el tipo de las manos que se hizo llamar Tomura Shigaraki, Kurogir y el Nomu.
Los tres escaparon antes de que All Might pudiera arrestarles y no existe ningún registro sobre ellos en los archivos de la policía. En los registros no aparecía ningún Tomura Shigaraki, Kurohiri y Nomu, aportó All Might a la explicación. Tampoco había nada de sus Kirk. Estos tres tipos están fuera del sistema, resumió Midnight, lo que nos faltaba. Seguramente ninguno recibió tutorías sobre el uso de los Kirk cuando eran pequeños. Blood King frunció el ceño. Hay algo que no comprendo, ¿cómo es que ese villano de cerebro expuesto no te mató cuando tuvo la oportunidad? Aizawa no quería sacar en la reunión la intervención de Midoriya, pero ahora no tenía otra opción. Uno de mis alumnos derrotó al Nomu antes de que llegase a matarme. Lo derrotó uno de los estudiantes. Exclamó en un tono de voz muy alto Present Mic. ¿No se supone que es una bestia capaz de derrotar a All Might? ¿Cómo un estudiante puede derrotarlo? Los maestros que no estuvieron en la USJ también querían una explicación, sobre todo Blood King, que era incapaz de asimilar que un estudiante de la 1A pudiera ser mejor que los de su clase. Por suerte para Aizawa, All Might decidió abordar el tema. El joven Midoriya posee habilidades de lucha bastante sorprendentes. No lo vi con los propios ojos, pero Todoroki y Kirishima afirmaron que él derrotó al Nomu utilizando una velocidad sobrehumana. Blood King buzó. El resto de maestros no parecían muy convencidos. Si tanto queréis conocer las habilidades de Izuku Midoriya, lo podéis hacer durante el festival deportivo, intervino el director antes de que comenzase otra discusión infantil. Aún nos quedan temas para abordar. Por ejemplo, los heridos. La palabra heridos y víctimas no eran un tema del que los héroes gustaban discutir. Eran el resultado de las personas que no podían salvar. Ayer la heroína de Rescate 13 sufrió una laceración en la espalda mientras se encontraba luchando contra el villano de Distorsión, informó una nueva voz. La heroína Recovery Girl había entrado en la sala sin que nadie se diera cuenta. Además, Katsuki Bakugou perdió el brazo izquierdo cuando enfrentó a Shigaraki y Kurogiri. No creo que Bakugou-kun pueda continuar en el curso heroico después de esto, habló el director. Sniper, que no había dicho apenas nada, alzó la mano. Ese estudiante podría utilizar una prótesis para el brazo 7. La pérdida del brazo no es el único problema, declaró Aizawa. Bakugou fue castigado varios días atrás por utilizar fuerza letal contra 3 estudiantes. El precio para que continuara en el curso heroico era que estuviera a prueba, no puede utilizar su Kirk, y lo utilizó para pelear. Pero Bakugou-kun no tenía otra opción, exclamó Midnight. Utilizó su Kirk en defensa propia. Bakugou pudo haber huido como hicieron Midoriya, Todoroki y Kirishima. En cambio se quedó a pelear siendo consciente de que no puede hacerlo. Y ahora está en el hospital sin un brazo y lejos del camino heroico. Las palabras de All Might fueron más duras de lo que pretendía. Nunca se le había dado bien hablar de estos temas en público. Él como mucho sonreía y repetía esa frase de no temáis, ¿por qué? Porque estoy aquí. El director Nezu era la última palabra en la reunión. Era él quien decidiría si Bakugou Katsuki sería expulsado de la UA por saltarse las normas en 2 ocasiones. Eso lo sabían todos los maestros que se encontraban allí. Aizawa sentía algo de pena hacia el rubio por la pérdida de su brazo. Pensó que Midoriya-kun podría tratar de sanar al rubio explosivo, pero había un problema. El peliverde había sido acosado por Bakugou durante años, él seguramente odiaba al rubio explosivo y no le ayudaría ni aunque suplicase. Lejos de la Academia UA, en un bar sombrío, descansaba una figura con una mano en el rostro a modo de máscara. Shigaraki estaba furioso porque el ataque a la USJ no salió como quería. Ese maldito mocoso verde con la lanza, murmuraba, si no fuera por él. En la barra Kurogiri limpiaba unos vasos mientras vigilaba que Shigaraki no rompiera nada, otra vez. El villano de la niebla también estaba frustrado pero no lo mostraba abiertamente. Tranquilízate Shigaraki-kun. Ambos villanos dirigieron sus miradas a una pantalla en la que ponía solo sonido. Puede que nuestros planes fueran frustrados pero mira el lado bueno. Conseguimos recuperar al Nomu. Además ahora el público ha perdido algo de confianza en los héroes. Shigaraki se animó con esas palabras. El sensei siempre sabía qué decir. Por ahora recupera fuerzas, busca nuevos seguidores, elabora un nuevo plan y muéstrale la desesperación a todo Japón. Conviértete en el mayor villano que existe. Fin del capítulo.